Buenas noches familia, espero que estén muy bien. Soy Paula Vázquez y me alegra estar compartiendo con ustedes este tiempo. Oremos para que el Señor sea dirigiéndonos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor, estar ante tu palabra. Yo te pido que sea tu espíritu revelando tu palabra, trayendo discernimiento, que podamos interiorizar, Señor, y poner por obra lo que hoy quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuando con el estudio de Mateo, vamos a ir a los versos 14 al 17 del capítulo 8 y dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Bueno, familia, inicialmente pues vamos a enfocarnos en el personaje principal de este fragmento que es Jesús. Más adelante también vamos a ver otro personaje, pero en este momento vamos a ver a Jesús. Y vemos que se nos narra alguna de las obras milagrosas que realizó con diferentes personas. Y esto nos habla de servicio. Jesús, a través de su obra, no solo nos está enseñando el poder que había en él, sino su actitud de servicio. Y nos enseña cuatro cositas fundamentales para servir. Pero bueno, antes de pasar a estas cuatro cositas, creo que es necesario que analicemos un poco el contexto en el que se desarrolla estos versos y estas actividades que se nos narran. Vemos que en Marcos capítulo 1, los versos 21 al 28, se nos brinda más información sobre las actividades que Jesús realizó en ese día. En esos versos se relata que Jesús había llegado a Capernaum y había estado en la sinagoga enseñando. Y en ese momento también realizó una liberación a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Después de eso, camino a casa de Pedro, realiza un milagro de sanidad al siervo del centurión, como se nos narra en los versos 5 al 13 del capítulo 8, y después sucede lo que leíamos en los versos de hoy. Y notemos que el verso 16 menciona que las personas esperaron a que llegara la noche para llevarles a los endemoniados y enfermos. Esto sucede en esa hora porque ese día era un día de reposo, era un sábado. Y por ley habían ciertas actividades que no se podían desarrollar. Por ejemplo, no se podía transportar de un lado a otro los enfermos. De hecho, lo máximo que se podía cargar, pues, o sea, cargar en general en ese día no podía superar el peso de 2 higos secos. Adicionalmente, si un enfermo no estaba en peligro de muerte, no podía recibir ningún tipo de atención que mejorara su condición. Solo podían recibir la atención si estaban pues como en peligro de muerte, o sea, como impedir que se murieran, pero de resto, nada más. Así que la gente esperó hasta la noche porque estaba dictaminado que el sábado finalizaba cuando en el cielo se vislumbraban 2 estrellas, pues porque en esa época no habían relojes como ahora que nos indican la hora y esa era como la señal de que el sábado había llegado al final. Bueno, teniendo esto claro, podemos entonces resumir que Jesús había tenido un día muy activo, lleno de milagros, liberaciones, de enseñanza de la palabra, en medio del día del reposo. Y que llegada la noche, que se esperaría que él pudiera descansar, pues la noche es para descansar, ¿cierto? No lo hizo porque continuó liberando y sanando. Y entonces ahora sí, retomemos esas cuatro cositas que Jesús nos enseña con respecto al servicio. Primero, Jesús vio la necesidad. Vemos que el verso 14 nos dice que Jesús vio a la suegra de Pedro postrada en la cama con fiebre. Algunos estudios mencionan que en esa época, en aquel territorio, se nombraba fiebre a 3 tipos de enfermedades, entre ellas a la malaria. Y se cree que esa era la enfermedad que tenía la suegra de Pedro, que hacía que tuviera una condición delicada. Igual, bueno, fuera cual fuera la enfermedad, lo importante es que Jesús vio que aquella mujer estaba sufriendo y al ver esto, pues entonces pasamos al segundo punto, que es que Jesús obra conforme a la necesidad. En este caso específico, el milagro se ejecutó a través de un toque. Jesús tocó la mano de la mujer y solo eso fue suficiente para que ella quedara sana. Y con este suceso,
Jesús hubiera podido dar por finalizado su ajetreado día de milagros y de enseñanzas y disponerse a descansar. Pero aquí es cuando sucede que, siendo ya de noche, las personas llegan a Jesús para recibir de él su poder. Y esto nos lleva al tercer punto. Jesús puso por encima las necesidades de los otros antes que satisfacer sus propias necesidades. Jesús no se negó a estas personas. Quizás él estaba cansado, ya era de noche, pero en este caso se requería de él. Y él, al ver la necesidad, una vez más obró conforme a la necesidad. Él liberó y sanó a todos los enfermos que le habían llevado. Y notemos lo que dice el verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto nos lleva al último punto. Jesús se apropió de la necesidad del prójimo y la hizo suya. Fácilmente Jesús pudo haber delegado a sus discípulos, les pudo haber dicho: bueno, muchachos, les llegó su hora, yo los autorizo para que vayan y me reemplacen porque yo estoy muy cansado. Pero Jesús sabía que aún no era el tiempo para ellos. Más adelante en el capítulo 10 vemos cómo Jesús les otorga la autoridad para hacer milagros, para hacer liberaciones, y adicional les asigna pues como unas instrucciones claras sobre su labor. Pero mientras tanto era necesario que ellos estuvieran en el papel de observar, escuchar y aprender todo del maestro. Así que Jesús mismo se encargó de suplir la necesidad que en ese momento se presentaba y que lo requería era a él, no a nadie más. Entonces, estas 4 características que Jesús nos enseña con su actitud frente al servicio deben ser un referente constante para nuestra vida. Debemos preguntarnos: ¿estamos viendo la necesidad de quienes nos rodean o estamos tan encerrados en nosotros mismos que ni por enterados lo que pasa con nuestro prójimo? ¿Estamos obrando conforme a la necesidad que vemos o estamos obrando conforme a nuestro parecer, generando que tal vez no seamos oportunos al momento de brindar una ayuda, que quizás la brindemos pero que por hacer más hagamos menos, porque es que hasta en ese tipo de cosas necesitamos dirección del Señor para saber según su guía cómo obrar frente a la necesidad del otro? También podríamos preguntarnos: ¿estamos poniendo por encima la necesidad del otro o estamos dando prioridad a nuestras necesidades, generando que perdamos sensibilidad por las situaciones que agobian a los que nos rodean? Y finalmente, ¿nos estamos apropiando de las necesidades de quienes nos rodean o simplemente estamos esperando a que alguien más actúe? Quizás pensamos que no tenemos lo necesario para ayudar y que quizás alguien mejor o con más recursos o con, no sé, podría hacerlo. Pero créeme que si Dios nos está permitiendo ver la necesidad de alguien, es porque nos está dando lo necesario para que con su guía podamos suplir esa necesidad. Realmente es un reto que el Señor nos hace para vivir una vida al servicio de los demás. Eso fue lo que Jesús hizo, una vida para el servicio de la humanidad. Y finalmente, quiero que entonces observemos al otro personaje que nos mencionan estos versos y que es imposible pasar por alto porque a su vez también nos da una enseñanza con respecto al servicio. O sea, vimos a Jesús, cómo nos enseñó el servicio, pero también vemos cómo la suegra de Pedro, que nos mencionan en este pasaje, también nos da una enseñanza. Y bueno, lo que sabemos es que ella estaba muy enferma, estaba postrada en la cama, pero cuando recibió la sanidad de Jesús, inmediatamente se levantó y empezó a servir. No se nos dice específicamente en qué empezó a servir, pero lo importante es eso, que se levantó y sirvió. Ella entendió para qué recibió el milagro: para servir, para ponerlo al servicio. Ahora preguntémonos: ¿para qué hemos recibido nosotros los milagros por los que tanto hemos orado? ¿Qué hemos hecho con esos milagros? ¿Los pusimos al servicio como esta mujer? ¿O por el contrario se convirtieron en una excusa para dejar de servir? Y esto suena como, yo sé que un poco contradictorio y hasta de pronto un poco problemático, pero es que, familia, a veces sucede que nosotros nos enfocamos en las bendiciones de Dios y no en su servicio, no en lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra. A veces sucede que cuando recibimos eso que tanto añorábamos se convierte en un distractor para continuar ejerciendo el servicio al cual cada uno fue llamado. Y que Dios nos ayude a entender, así como esta mujer, que los milagros los recibimos para ponerlos al servicio de los demás. Así que, familia, espero que esta palabra
la recibamos con amor y le pidamos a Dios que nos revele nuestra condición frente al servicio, que podamos evaluar con Él cómo estamos en ese aspecto tan fundamental para nuestra vida como hijos de Dios. Pues si Jesús vino a servir, ¿qué crees que se espera de nosotros? Así que oremos a Dios. Padre amado, te doy muchas gracias por esta palabra que nos entregas. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios que piensa en nuestras necesidades, que conforme a esa misma necesidad, al ver cómo nuestra condición pecaminosa nos iba a llevar a una perdición, tú enviaste a tu Hijo como respuesta a esa necesidad. Y cómo a través de tu Hijo se nos enseña el servir a los otros, el amor por los otros, Señor. Y yo te pido que ese, esa actitud de servicio pueda ser instaurada en nuestra vida, que el carácter de Jesús también pueda ser formado en nuestro corazón para que nosotros podamos poner el servicio, para que nosotros podamos amar al otro, porque realmente si no hay pasión por el otro, por las almas que se están perdiendo, va a ser muy difícil que nosotros podamos estar en esa sintonía de poder servir al otro, que al final es un acto de amor. Gracias, Señor. Perdónanos si tal vez tú nos has puesto específicamente, nos has hecho ver la necesidad de los otros, pero no hemos sido oportunos. O perdónanos, Señor, si ni siquiera hemos estado dispuestos a estar viendo al prójimo para ver cuáles son sus necesidades, Señor. Independiente, Señor, a eso sabemos que tú, Señor, hoy nos quieres dar la oportunidad de poder estar atentos al otro, de poder estar atentos a la necesidad del otro. Y así como lo vimos hoy, Señor, tú suples y tú pones en nosotros lo necesario para atender esas necesidades, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que nos des una buena noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por conectarse a este tiempo. Recuerden que todos los días contamos con este espacio para nuestro crecimiento, así que no se pierdan lo que Dios quiere entregarnos cada día. Un abrazo y Dios los bendiga.